Pues ahora sí, un aplauso para Numancia. Hablábamos que uno de los derechos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a casarse con quien uno quiera. Y este cuento, y también de las libertades, ¿no? Este cuento me gusta y lo relaciono con esto. Y gracias, Claudia, por... Dicen y cuentan los inuit que hace muchos, pero muchos años atrás, hubo una mujer que, quién sabe por qué razón, su padre se enfadó con ella. Este padre, ahora le llamaríamos violencia de género, este padre, enfadado con su hija, la llevó hasta el acantilado y la tiró por ahí. Dicen y cuentan los inuit que esta mujer fue cayendo, cayendo y cayendo por el acantilado hasta que llegó al fondo del mar. Dicen y cuentan los inuit que vinieron los peces y se comieron sus piernas, que vinieron los peces y se comieron su vientre, vinieron los peces y se comieron sus ojos. Dicen y cuentan que esta mujer se convirtió en un esqueleto y que este esqueleto, cada vez que alguna canoa pasa por arriba del mar, ella los asusta con sus lamentos, que ella se pone a gemir y a llorar y ellos huyen de allí despavoridos. Dicen y cuentan los inuit que sin embargo hubo un hombre que era muy valiente, un pescador que era muy valiente y que no le tenía miedo a nada, y él comenzó a remar y a remar y a remar y se metió justo al lugar donde contaban que allí se encontraba la mujer esqueleto. El pescador, cuando llegó a este lugar, quién sabe por qué razón, tomó su anzuelo y lo tiró al fondo. El anzuelo se enganchó en el esternón de la mujer esqueleto y cuando el hombre sintió que el anzuelo había picado, pensó que seguramente había pescado un pez enorme, un pez que alimentaría a una familia completa durante 7 días. Y comenzó a tirar, y a tirar, y a tirar. Pero mientras más tiraba, la mujer esqueleto se fue enrollando y enrollando en este sedal. Ella quería liberarse de aquel anzuelo, pero no podía. Y el sedal se fue enredando y enredando entre sus huesos. Cuando por fin el pescador terminó de tirar el sedal, la mujer esqueleto apareció encima del mar, de pie frente al pescador. Cuando el pescador la vio, agarró sus remos y empezó a remar y a remar para salir de allí y llegar lo más pronto posible hasta la orilla. Pero la mujer esqueleto, que estaba tan enredada en el sedal, fue siguiéndolo de pie, y mientras más remaba, la mujer más rápido le seguía. El pescador la miraba y ella estaba allí a su lado, caminando por encima del mar. Cuando el pescador llegó a la orilla, comenzó a correr por encima de la nieve, pero de pronto algo le detuvo. Se giró y la vio, toda enredada en el sedal, con los huesos desordenados, comenzó a desmoronarse encima de la nieve. Dicen y cuentan los inuit que algo pasó en el corazón del pescador, que en vez de seguir corriendo, fue hasta donde estaba ella, la tomó entre sus brazos y se la llevó hasta su cabaña, y que allí la tendió sobre una alfombra de foca y comenzó a quitarle el sedal y a ordenarle los huesos, hasta que por fin sus huesos desordenados estaban ahora todos en orden. El pescador se acostó al lado de la mujer esqueleto y se durmió. Dicen y cuentan que hay algunas personas que cuando sueñan lloran, y el pescador era justamente una de estas personas que lloraba, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La mujer esqueleto, que tenía resecas el alma y las esperanzas,
Cuando vio estas lágrimas, se incorporó, se acercó hasta donde estaba el pescador, comenzó a beberse una a una las lágrimas del pescador. Luego se inclinó hasta donde estaba el pescador y tomó su corazón, con el corazón en la mano, con el corazón latiendo, pum, 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 pum. La mujer esqueleto comenzó a decir: carne, 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 y sus piernas se fueron llenando de carne, mientras el corazón del pescador estaba en la mano de la mujer esqueleto y ella seguía pidiendo carne, 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 y pidió un vientre generoso para poder parir muchos hijos. Y luego la mujer esqueleto, cuando vio que su vientre estaba lleno y que su vientre era hermoso y generoso, pidió unos pechos largos para poder amamantar a muchos hijos, mientras el corazón del pescador seguía en su mano, pum, 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 pum. La mujer esqueleto pidió también unos brazos firmes y fuertes y unas manos amplias y unas manos generosas para poder abrazar a todos sus hijos. Y allí el corazón del pescador siguió pum, 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 pum. La mujer esqueleto pidió unos ojos y una lengua sabia para poder educar bien a sus hijos, y siguió el corazón pum, 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 pum. Mientras su cuerpo se iba completando, el corazón del pescador seguía allí, pum, 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 pum. La mujer esqueleto entonces pidió un pelo largo y espeso para que le abrigara la espalda, y cuando ya se vio que estaba toda completa, entonces se inclinó hasta donde estaba el pescador y devolvió el corazón al pecho del pescador. Luego pasó la mano por el pecho y este quedó intacto. La mujer esqueleto entonces se acostó al lado del pescador. Él abrió los ojos, la vio y la abrazó. Dicen y cuentan los inuit que el pescador y la mujer esqueleto se fueron muy lejos, pero muy lejos de allí, que se casaron, que tuvieron muchos hijos y que fueron muy, pero que muy felices. Y esta historia yo sí que me la creo.